Bienvenidos a este video tutorial. Vamos a seguir trabajando lo que tiene que ver con estructuras repetitivas y condicionales. Miremos primero la situación a resolver. Nos dice que el gerente de recursos humanos quiere mejorar la toma de decisiones respecto a las tardanzas e inasistencia del personal y por ende ha solicitado un programa para poder llevar un control de las asistencias de sus trabajadores. Ahora, el programa debe registrar la asistencia del personal. Esta asistencia significa que debe registrarse si la persona asistió, si la persona no asistió o si la persona llegó tarde. En este caso sería una tardanza. Además de eso se debe registrar el sexo o el género y el nivel del personal, es decir, si el personal es administrativo o directivo. Se quiere conseguir los siguientes reportes por el momento. Reporte de tardanzas e inasistencia, es decir, cuántas personas tardaron y cuántas personas no asistieron. Un reporte porcentual de esas tardanzas, pero filtrado por el género o por el sexo. También se quiere un porcentaje de las asistencias, de las inasistencias o faltas y de las tardanzas. Ya esto lo tomará en cuenta el gerente de recursos humanos para hacer sus evaluaciones. Nosotros entonces vamos a dedicarnos a resolver el programa. Lo primero que tenemos en cuenta es lo que hay que capturar. Nótese que lo primero que hay que capturar es el tipo de asistencia, es decir, si asistió, si tardó, es decir, tuvo tardanza o simplemente no asistió, inasistencia. A cada una de ellos la hemos definido como una constante con un valor diferente para poderla identificar al momento de el ingreso. Lo que es el género o el sexo está masculino 1 y femenino 2 para identificarlos por teclado. Y el nivel de la persona o del personal está administrativo y directivo. Ahora, con estos datos de ingreso se quiere que el primer reporte pide las tardanzas e inasistencia, es decir, las personas que llegaron tarde y las personas que no llegaron. Para esto utilizamos un contador de personas que llegan tarde y un contador de personas que no asisten. Y ese sería el reporte, la parte del primer reporte. Contar las tardanzas, lo haremos con esta variable de contador, y contar las inasistencias con esta variable. Luego está el reporte porcentual de tardanzas, filtrado por el sexo, es decir, que debemos contar las tardanzas femeninas, las tardanzas masculinas y luego sí lanzar los porcentajes, es decir, las tardanzas femeninas serán, el porcentaje será igual a la cantidad de tardanzas femeninas sobre el contador de tardanzas, y el porcentaje de tardanzas masculinas será el contador de tardanzas masculinas sobre el contador de tardanzas. Ese será el porcentaje. No se hace respecto a todo el personal porque estamos únicamente metiendo son las tardanzas por sexo, que solo incluye las personas que llegan tarde. Y por último viene entonces el reporte porcentual de las personas que asistieron, las que no asistieron o faltaron y de las que tardaron en llegar. Entonces, como también es porcentual, se necesitan los contadores de asistencias, de inasistencias y de tardanzas. Ya tenemos en este caso la de tardanza e inasistencia. Se hace falta entonces las de asistencia, que sería otro contador. Ahora, con ese contador se va a hacer una división entre ese contador y
el contador de personas, es decir, entre todas las personas que trabajan, para hallar el porcentaje de asistencia. El porcentaje de inasistencia será lo mismo, el contador de inasistencia sobre la cantidad de personas, y el contador de tardanzas será dividido entre el contador de personas para dar el porcentaje de tardanzas. Estos serán todos nuestros reportes que vamos a generar en la aplicación. Ahora lo que hacemos entonces es abrir NetBeans, un proyecto nuevo. Este proyecto nuevo lo vamos a llamar proyecto 2. Recuerden que vamos a trabajar con estructuras condicionales y repetitivas. Ahora este proyecto vamos a utilizar elementos por consola, es decir, la clase system.out.print, el método print para mostrar por consola, y para la lectura utilizaremos la clase scanner. Lo primero que vamos a hacer entonces es ver el análisis que hicimos por acá, y vamos a definir entonces las constantes que se necesitan. Esas constantes hacemos de la siguiente manera, entonces serían de tipo final, entero, de ámbito estático, coloca esto en comentario, lo mismo acá, y nos falta el nivel de la persona. Con esto entonces definimos todas las constantes que se necesitan en la aplicación. Ahora, después de haber definido esas constantes, vamos a ir colocándole comentario a esto para que quede más ordenado. Fin del método principal main, y por acá fin de la clase. Ok, veamos el análisis. Entonces estos serán las constantes que se van a manejar para hacer la lectura de los datos. Ahora, esa lectura se debe hacer con variables que permita almacenar cualquier valor de estas constantes que están declaradas acá. Entonces se necesita de tipo entero, sería el tipo de asistencia. También se necesita el sexo. También se necesita el nivel del personal. Bueno, serían las variables para capturar. Además de eso, miremos que hay unos contadores que se necesitan para poder generar los reportes. Entonces estas variables también las definimos. Vamos a hacer esto. Vamos a comenzar primero con el reporte 1. Contador de tardanzas de tipo entero. Debe empezar en 0 porque es un contador. Y lo mismo el contador de inasistencias. Por acá igual. Ok.
Le decimos guardar por el momento. Y miremos entonces la lógica que vamos a utilizar para poder capturar todos esos datos. Podemos utilizar un ciclo para si sabemos la cantidad de personas que trabajan. Esto es muy factible porque en la empresa obviamente debe saber el registro en nómina de sus empleados. Entonces, para este caso vamos a utilizar una estructura repetitiva para, porque es la más adecuada para esto. ¿Por qué razón? Porque se sabe qué cantidad de trabajadores hay en un momento determinado. Cuando el número de personas incremente porque entró un trabajador nuevo, entonces simplemente se le da esa cantidad. Si disminuye porque hubo algunos despidos, se hará lo mismo también. Entonces tenemos también una variable de tipo entero que es el contador de personas. Este contador, con este contador de personas vamos a hacer el ciclo para. Entonces, se necesitan también otras variables auxiliares. Lo primero es capturar la cantidad de personas. De personal. Entonces lo haríamos con la clase, un objeto de la clase scanner. Para ello entonces definimos por acá scanner, llamamos al objeto de tipo con nombre teclado, decimos que es una nueva instancia de la clase scanner que va a tomar el objeto de la entrada del sistema, system.in. Ahora nos dice de que esta clase no es encontrada, no es reconocida porque no se ha importado. Le decimos por acá que importe la clase. Miren que automáticamente hace la importación necesaria. También podríamos entonces, antes de esto, colocar un mensaje que diga de qué se trata el programa. Vamos a colocar por acá que diga entonces recursos humanos. Voy a llamarlo módulo de recursos humanos. Listo. Ok. Por acá entonces el contador de personal va a ser igual a lo que el usuario digite por teclado de tipo entero. Con esto capturamos el valor. Luego de esto hacemos un ciclo repetitivo. Vamos a decirle que entero i igual a 1 y menor que contador de personas y más. Esto con el fin de hacer un ciclo desde 1 hasta la cantidad de personal. ¿Por qué? Si cantidad de personal nos dicen que son 10, entonces hará un ciclo repetitivo que se repetirá 10 veces porque va desde 1 hasta 10. Aquí debe ser menor o igual que 10. ¿Qué se va a hacer allí? La captura de estos tres elementos de acá. Entonces vamos a utilizar este de aquí, que es muy sencillo hacer una copia de esto y cambiarle los mensajes por acá. Entonces digite, lo primero sería el tipo de asistencia. Vamos a ser más concreto y vamos a colocar esto que está acá. Digite asistió 1, tardó 2 y no asistió 3.
Y por acá entonces será tipo asistencia, el valor que se digita allí. Además de eso, también se necesita el sexo o género, si es masculino o es femenino. Lo mismo sucede acá. Le colocamos aquí que digite 1 para masculino y 2 para femenino. Entonces por acá se guardará la variable indicada para eso, que es sexo. Por último, entonces, en la captura va a ser el tipo de personal. Digite 1 para administrativo y 2 para directivo. Por acá lo llamamos fue nivel personal. Ok. Bueno, ahora con esas 3 capturas de esos 3 datos principales, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a desarrollar los algoritmos, en este caso las condiciones, para los diferentes contadores. En este caso los dos que nos interesan al comienzo: el contador de tardanza y el contador de inasistencias. Entonces, para saber el tipo de inasistencia, entonces diremos contador de inasistencia. El tipo de inasistencia será si es igual a asistió tenemos las constantes asistió, tardó y no asistió. Entonces el primero sería asistió, el segundo sería tardó y el tercero sería no asistió. Ahora, ¿qué pasa cuando dice que asistió? Bueno, hasta el momento no lo hemos definido. Vamos a meternos con si tuvo tardanza o si no asistió. Aquí colocamos un si no simplemente porque si es esta la condición que se cumple, hará lo que esté aquí dentro. Si no es así, entonces evaluará esta condición, y si esta condición es cierta, hará lo que está acá. Si no, entonces quiere decir de que ni se cumplió esta ni esta. Por esa razón, en todo caso, si no asistió o no hubo tardanza, quiere decir de que sí hizo esto de acá. Entonces, lo que hacemos por acá será contador de tardanzas más, es decir, se le incrementa en 1. Y en contador de inasistencias también, en caso de que no haya tardado, sino que no haya asistido. Te vamos a darle aquí sería el contador de asistencias. Este no lo hemos definido, entonces vamos a definirlo por acá. De asistencias. Ok. Con esto tenemos entonces los 3 contadores. Ahora, el algoritmo continúa porque hay que adicionarle más cosas según los reportes que estamos resolviendo. Vamos a colocarle por acá fin del for para no perdernos con las llaves. Esto es muy importante para el momento de corregir errores. Después del fin del for, es decir, de repetir todo ese proceso, lo que se va a hacer es generar los reportes. Entonces, el primer reporte es este que está acá. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente:
se toma y por acá entonces diríamos primero el título del reporte. De tardanzas y inasistencias. Luego sí decimos individualmente hacerlo así. Tardanzas igual a lo que tiene el contador de tardanzas. Inasistencias es igual a lo que tiene el contador de inasistencias. Esto sería lo que compromete al primer reporte. Vendría ahora entonces el segundo reporte. En el segundo reporte nos dice que hay que manejar los porcentajes. Bueno, en este caso de acá vamos a hacer lo siguiente. Aquí se coloca entonces el título del reporte. Y bueno, para generar estos reportes entonces hay que hacer una serie de cálculos aritméticos acá. Entonces miramos que el segundo reporte necesita las tardanzas femeninas y las tardanzas masculinas, es decir, dos contadores aparte, para poder generar entonces los dos porcentajes, el de tardanzas femeninas y el de tardanzas masculinas. Entonces vamos a llevar todo esto para NetBeans. Y por acá entonces estos dos deben ser analizados dentro del ciclo repetitivo, por acá. Entonces eso tiene que ver con las tardanzas, es decir, aquí, porque si el tipo de asistencia es que tardó, quiere decir que es una tardanza. Entonces aquí debo verificar cuándo es por el género femenino y cuándo es por el género masculino. Entonces aquí sería más, hay que ver la condición. La condición sería entonces que si el sexo es igual a femenino, eso quiere decir que el contador de tardanzas femeninas se incrementa en 1. Ahora, este elemento no está definido, entonces vamos a definir por acá entero contador de femeninos y contador de masculinos. Ambos se inicializan en 0 porque son contadores. Entonces, si el sexo es igual a femenino, entonces que cuente las tardanzas femeninas. Si no, debe ser entonces el incremento del contador masculino. Aquí esto lo podemos omitir porque si no es femenino, entonces definitivamente es masculino.
Entonces aquí podemos hacer esto para que no entre valor esa condición. Simplemente si es femenino que entra aquí, si no es masculino. Ok, entonces con estas dos podremos hallar entonces los porcentajes que se necesitan para el segundo reporte. Entonces, miremos por acá, dice que porcentaje de tardanzas femeninas. Entonces ese porcentaje de tardanzas femeninas va a ser igual al contador de tardanzas femeninas entre el contador de personas. Ok, ahora nos dice que esta variable no es identificada. Ahora miramos esa parte. Por acá lo mismo. En comentario esto. Hay que notar algo. La variable esta y esta que se están dividiendo, resulta que ambas son de tipo entero. Al ser de tipo entero, en Java, cuando encuentra una división con dos valores que son de tipo entero, lo que hace en este caso es arrojar el DIT, el cociente como tal. Entonces por esa razón, como queremos hallar un porcentaje, se necesita para este caso que esta división sea de tipo real. Ya veremos cómo hacemos el CAS para que eso suceda. Entonces, para definir estas variables dice crear campo, crear parámetros, crear variable local. Entonces lo que vamos a hacer es copiar esta variable y por acá definirla, tanto esta como la otra. Ambas van a ser de tipo real. Vamos a colocarlo de tipo doble. Ahora, aquí no aparece ningún error porque cuando se divida, un valor entero puede estar contenido en un valor real. Pero tenemos que ver entonces la parte de los decimales, que se necesita para hallar los porcentajes, porque es un valor entre 0 y 1, ya que estamos dividiendo una parte entre todo de esa parte, entre todos los elementos. Esta es una parte del todo y este es el todo. Entonces, después de esto, si vendrían los mensajes indicando tardanzas femeninas, va a ser igual, y tardanzas masculinas será igual. Contador de tardanzas masculinas y contador de tardanzas femeninas. Pero acá hablamos de porcentaje. Porcentaje. Entonces aquí es y por acá también. Ok. Esto de aquí lo multiplicamos por 100 para que la apariencia sea un poco más aclarativa para el usuario. Hacemos esto acá. Y falta un paréntesis. Y esto que hacemos aquí lo hacemos acá. Ok, entonces ahí tenemos esa parte. Entonces debemos tener en cuenta cuando se vaya a hacer el cálculo de esto, que la prueba, que hay que cambiar esta parte de aquí con la parte de los contadores. Bueno, siguiendo, nos falta el tercer grupo de informe, que es el porcentaje de asistencias, de falta y de tardanzas. Entonces por acá
indicamos el tercer reporte y los porcentajes. Para la parte de los porcentajes, entonces ya tenemos el contador de asistencias, el contador de personas, y hay que aplicar son estas operaciones de acá. Porcentaje y por acá también. Hay que definir estos porcentajes. Vamos a hacer acá. Entonces está el porcentaje de asistencias, de inasistencias y de tardanzas. Y también serán de tipo doble. Ok. Por último, entonces sería mostrar el mensaje. Para mostrar el mensaje sería porcentaje de asistencias de tardanzas y porcentaje de inasistencias. Ok. Hagamos entonces una prueba donde puedan salir entonces los diferentes reportes con datos que le voy a dar aleatoriamente. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, pero primero vamos a darle aquí unas puntadas aquí para que quede mejor. Un enter al comienzo del ciclo para que vaya separando mejor las entradas. También por acá le damos un enter a esto, un enter por acá y otro enter por acá en el reporte este. Esto para que aparezcan un poco más separados y mejor distribuidos en la consola. Recuerden que la consola de NetBeans se muestra en la parte baja, acá donde dice salida, y esa consola lo que hace es mostrar todo el proceso que se hace en el programa. Cuando se desarrolle este mismo tipo de proyecto con un formulario, sea un JFrame o un JInternal Frame, será diferente. Por el momento lo hacemos por consola, por rapidez, para ver cómo funcionan las estructuras condicionales y repetitivas en este ejemplo. Entonces miremos, ejecutamos, aparece módulo de recursos humanos, digite la cantidad de personal. Vamos a decirle 5 para no saturarnos de tantos datos. Decimos que si asistió, tardó o no asistió, vamos a decirle que la 1 asistió, que es de sexo masculino y es un administrativo. Después nos solicita el segundo, miren que lo ha separado un poquito para saber por dónde vamos, que sería la segunda entrada de datos. Entonces acá vamos a decirle que tardó, que también es sexo masculino y que es un administrativo. En la siguiente le decimos también que tardó, pero que es del sexo femenino, o sea 2, y que puede ser un administrativo. Después le vamos a decir que no asistió, que sería un 3, el sexo masculino, vamos a decirle con directivo. Después le decimos entonces nuevamente que asistió,
del sexo femenino, que es 2, y un administrativo. Acá arroja entonces los diferentes reportes. Miren que dice reporte de tardanza e inasistencia. Dice que tardanza hubieron 2, inasistencia hubo 1. Miremos exactamente si eso es lo correcto. 2 tardanzas y una inasistencia. Entonces, las tardanzas e inasistencias se identifican con el código 2 y 3. Entonces, miremos por acá. Aquí se digitó el 1, o sea, no cuenta. Aquí se digitó el 2, sería una tardanza. Aquí nuevamente se digitó el 2, otra tardanza. Acá se digitó el 3, ya esto es inasistencia. Y luego se digitó 1, que es una asistencia normal. Entonces está correcto esta parte de acá. Ahora los porcentajes, dense cuenta que no son los que nosotros esperaríamos, porque debería dar, por ejemplo, acá en tardanzas femeninas y masculinas 50 y 50, ya que hubo una tardanza femenina y una tardanza masculina. Y lo que es en el reporte porcentual de asistencia, falta y tardanza, pues daría según lo que está acá arriba. Aquí pasa lo siguiente, lo que le había comentado. Los dos valores que se dividen son enteros, y por ser enteros entonces se le hace una división entera. Entonces, para que no arroje eso, entonces tenemos que hacer un caso, una conversión en los porcentajes. Entonces por acá vamos a ver si de esta manera nos queda correcto. Y vamos por acá también, en este y en este. Vamos a ver qué pasa. Si esta es la forma correcta de hacer el CAS para que sea una división real y no entera. Entonces nuevamente ejecutamos. Vamos a decirle que 5. Vamos a tratar de digitar lo mismo que digitamos anteriormente. Entonces aquí sería 1 que asistió, masculino, administrativo. Después que tardó, femenino, administrativo. Después le decimos 2 otra vez, el tipo femenino, administrativo. Después decimos que 3. Después le decimos que 1. Ok. Miren que todavía se sigue presentando el mismo inconveniente. Entonces la forma correcta de hacer el CAS sería entonces aplicar esto. De esta manera, individualmente a cada uno de los valores. Lo mismo con estos de acá. Ok. Veamos ahora cuál será el comportamiento. Decimos que 5, los mismos datos, decimos 2, decimos 2, decimos 3, decimos 1, y miren que ahora sí aparecen los porcentajes que deberían ser. Con esto hemos terminado entonces este video tutorial referente a cómo utilizar las estructuras condicionales y repetitivas para desarrollar este tipo de ejercicios. También se han utilizado lo que son contadores, lo que son acumuladores, lo que son valores porcentuales. Miren que para resolver este ejercicio hemos utilizado muchas variables. Sin embargo, dense cuenta que el nivel personal, es decir, administrativo o directivo, se capturó. Sin embargo, los reportes no
solicita nada que hacer con ese valor. Miren que por esa razón aquí dice que no es usado. Aquí simplemente se captura, pero nunca se utiliza ese tipo de datos. Lo más común es que el gerente de personal lo que haga a futuro es inmiscuir ese dato para sacar los reportes necesarios para saber quiénes faltan administrativamente o directivamente. Pero eso sería prolongar un poco más el ejercicio. Entonces por el momento dejamos hasta allí. Espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video tutorial. Hasta pronto.